Buenas noches. Presento el siguiente trabajo de políticas públicas inclusivas y territorio. Mi nombre es Luis Jesús Sánchez Guerrero. El código de la asignatura es 2520 20A 1394. El tutor, el señor Álvaro Andrés Martínez Chica. Objetivos: conocer sobre discapacidad y sus diferentes limitaciones, analizar las leyes, normas y paradigmas de esta población. Tabla de contenido. Enfoque, tipos de discapacidad, paradigma, discusiones, leyes y artículos, avances, problemática, conclusiones y bibliografía. El enfoque sociocultural nos dice algunas teorías antropológicas sostienen que la posición social de los viejos está en relación inversa. El enfoque familiar se enfrenta a situaciones en las que los hijos forman su hogar y dejan a sus padres, por lo tanto viven solos. Por ejemplo, viven en grupo familiar, se sienten discriminados. Al vivir en grupo familiar, entonces los viejos se van a sentir discriminados, porque los hijos, pues, ellos buscan sus vidas, ellos buscan su manera de vivir. El enfoque psicológico, la experiencia y los logros por una persona de la tercera edad cumple importante papel en el proceso y desarrollo y calidad de vida, y se logra en oposición a la satisfacción del proyecto de vida misma. Políticas públicas e inclusión social. Es un proceso que se asegura que todas las personas tengamos las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar del bien, servicio o ambiente junto con los demás ciudadanos sin ninguna limitación o restricción motivo de discapacidad mediante acciones. Hay diferentes tipos de discapacidad. Tenemos la discapacidad física, la discapacidad sensorial, la discapacidad de visión, la discapacidad auditiva, la discapacidad múltiple. Todas son discapacidades que afectan a las personas. En el mundo hay más de 800 millones de personas con algún tipo de discapacidad. En Colombia hay aproximadamente entre 700 y 800.000 personas con discapacidad. Entonces es un gran reto que tiene el país para con esta población, para reconocerles sus derechos, para hacerlos sentir como personas dignas de derechos, no dignas de limosnas, de subsidios, sino que hay que hacer sentir a esta población que es una población capacitada, de que puede vivir a su manera. Los paradigmas. Los paradigmas tenemos diferentes tipos de libros de historia universal. Las leyes
por ejemplo, de las leyes de pobres en la Gran Bretaña, que se promulgó en 1598, fueron abolidos solamente en 1948. Después nació otro paradigma que se llamaba los derechos de los pobres isabelinos, época medieval. Se pusieron las primeras bases para el desarrollo del principio de responsabilidad pública frente al socorro de los pobres, pero también tuvo un efecto en cuanto a la criminalización de los mendigos. Hubo épocas en que la religión, la gente que sufría alguna discapacidad, esa gente, según la religión, no podían vivir, eran asesinados. Los hijos, según los médicos de esa época, los hijos que nacían con traumas, con defectos, eran niños que no merecían vivir, el cual eran asesinados. Esos son los paradigmas. El nuevo paradigma de la nuevo constitucionalismo ha avanzado mucho porque ya reconocen, es como titulares de derechos a las personas con discapacidad, no como personas que reciben subsidios, que reciben alimentación o que reciben unas ayudas ahí que no compensan con el trabajo que prestaron a los estados. El derecho social de los discapacitados nació a través de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto con todos los mutilados, todos los discapacitados que hubo en esas guerras, entonces tuvieron que darle asistencia social a toda esa gente y darle pensión para que vivieran como debían de vivir en sociedad. De ahí vinieron los reclamos de la demás gente discapacitada, vinieron los reclamos de las mujeres, vinieron los reclamos de los indígenas, vinieron los reclamos de los negros. En fin, fue como una revolución que hubo, y entonces a raíz de eso tuvieron que reconocer los derechos a todas estas personas. La Convención de Derechos Humanos, que ya ratificó Colombia, incluye a todas las personas con discapacidad en el apoyo a que tienen que darles trabajo, darles estudio, darles vivienda, darles asistencia médica, darles recreación. Bueno, tiene que ser, los estados se cumplieron a promover leyes en favor de esta población, de estas poblaciones excluidas, marginadas, porque si bien o mal, los estados aprovecharon sus tiempos de salud, sus tiempos de que podían trabajar, y ya cuando están viejos, entonces se vuelven un estorbo para el Estado, se vuelven un estorbo para las familias, un estorbo para la sociedad. Tenemos muchas leyes, la ley de 1983, la ley de 1992, tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el cual nos hace referencia a todos los países latinoamericanos. Colombia es uno de los países en el momento más avanzados en cuanto a inclusión de las personas con discapacidad, al género, a los indígenas. Colombia ha avanzado mucho en esto, y lo que pasa es que también han habido o hay leyes como la ley 1251 del 2008, que no ha sido reglamentada
por falta de voluntad política y por falta de interés del gobierno, que todavía excluyen, no buscan la manera de excluir a los viejos, a los incapacitados. El asistencialismo que había antiguamente, la concesión era de beneficios. En cambio, la asistencia digna es concesión de ciudadanía, sujeto a subsidios, sujeto a derechos. Solo ve carencias. Asistencia digna ve carencias y capacidades. Indaga sobre el entorno. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1995, observación general número 6, observación número 14, artículo 12, observación general número 19. El gobierno colombiano aprueba la Convención Interamericana de Protección de Personas Mayores en julio de 2020, proyecto de ley 306 de 2019, adoptada en Washington el 15 de julio del 2015. Las personas con discapacidad incluyen a aquellos que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su supervivir plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás convivencias. La ley estatutaria de 1688, en 1998 del 2013, Auto 06 del 2009, proteger los derechos fundamentales de las personas discapacitadas afectadas por desplazamiento forzado interno, sentencia T025 del 2004. Es una ley que viene implementada de la Constitución Política Colombiana, en cual ella habla que todos tenemos igualdad de condiciones ante la sociedad, ante el Estado, y que todos debemos disfrutar de ellas. La Universidad de Cobertura trata que todas las personas discapacitadas y marginadas y personas mayores tenemos derecho a la cobertura en salud, en bienestar, en educación. Tenemos derecho a transporte, tenemos derecho a gozar una vida digna. Las transferencias y las asignaciones para las personas con discapacidad tienen que ser basadas en la discrecionalidad y no solo productos de presiones distributivas. La calidad de los servicios y estructura de las transferencias de baja segmentación y financiamiento de base equitativa y sustentable. Problemática. Análisis en Colombia. En Colombia, las personas desde el colonialismo
eran personas de segunda y de tercera categoría, porque la religión los excluía, porque los enfermos mentales, los discapacitados, que eran hijos del pecado y por eso tenían castigo divino y la iglesia los rechazaba, los alejaba. Mejor dicho, en Colombia, al día de hoy, Colombia ha avanzado lo suficiente y, aunque falta mucho progreso, pero el camino se han dado y se han visto resultados. Tenemos que tener y exigir, la población discapacitada tiene que exigir la promoción y la asistencia social plena y efectiva, y tener un análisis de identidad y coherencia, saber pedir, saber exigir, saber hacer comunidad, hacer peticiones al gobierno, al Senado, a la política, para que todos seamos iguales universalmente. Bueno, como decimos, Colombia ha avanzado mucho en su reconocimiento de derechos a las personas que sufren diferentes clases de discapacidad, tanto en salud, atención social, inclusión, participación y mitigación en gran parte a la invisibilidad en que se encontraban antes de la Constitución del 91. Se reconoce la igualdad de condiciones a todas las personas, sin importar la raza, género, religión, ideología política, etcétera, donde todos gozan de igualdad de condiciones sin sufrir discriminación de ninguna índole. Conclusiones. Tenemos las bibliografías, que muchas gracias a todos. Esta es mi participación en el foro y en el trabajo de políticas públicas inclusivas y territorio. Muchas gracias. Ya casi suelta la lengua.